Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Continuamos con la tercera parte del imperio de Grecia. El Evangelio empieza a contaminarse por la razón del término griego que se utiliza para destrucción, mitológicamente para tortura. Es la idea del infierno, como lo suelen afirmar la tradición católica por la Divina Comedia de Dante Alighieri. Empiezan a creer en que hay un infierno y comienza la contaminación del mensaje del reino, porque el término griego que se utiliza para destrucción también se utiliza para tortura. Contrario en el hebreo, el fin de los malos es la destrucción, el fin de su existencia. Pero cuando se traduce al griego, el fin de los malos es una tortura, siendo el ideal de la doctrina que está contra el mensaje del principio del reino de Dios, que es la palabra infierno. Hay tres palabras que traducen como infierno en la Biblia Reina Valera 1960. Y la primera de ellas es la palabra tártaro. La segunda, el Gehenna, y la tercera, el Hades. Esas tres palabras griegas, los traductores las traducen con la palabra infierno. Veamos en la mitología griega la palabra tártaro. Es el lugar más bajo en el inframundo, un lugar oscuro y tenebroso, donde se encarcelaban a los monstruos y los titanes que eran dioses griegos. Vienen de la mitología a través de la palabra tártaro. Cuando en los manuscritos griegos se encuentra la palabra tártaro, los traductores lo traducen en la palabra infierno. También viene la palabra Gehenna, nombre griego del valle de Neón, que estaba al sur o al suroeste de la antigua Jerusalén, donde se quemaban los desperdicios de la ciudad, siendo un vertedero de basura. Se supone que los malhechores, quienes quebrantaban la ley, eran echados a ese lugar, sus cuerpos, pero no está comprobado esa suposición. Lo que sí es cierto es que el desperdicio de la ciudad iba a parar allí, y también los cuerpos muertos de animales los arrojaban allí, y para evitar la contaminación los quemaban con fuego. Así la palabra Gehenna lo traducen con la palabra infierno, porque dice que era un fuego que nunca apagaba. La otra palabra es Hades, la cual corresponde a la palabra Seol en el hebreo. Seol corresponde a sepultura. Sin embargo, en la mitología griega había un dios en el inframundo llamado Hades. Ese Hades cuidaba un lugar que llevaba su nombre, Hades, la morada de Hades, siendo un lugar tenebroso debajo de la tierra, según mitológicamente. Eran echados las almas de los muertos, pero también se usaban como término de sepultura. Hades también era un lugar de tortura custodiado y gobernado por el dios mitológico Hades. Así vemos del cómo se contaminó la palabra de Dios en su mensaje. El griego koiné se utilizó también para que los judíos dispersos, que ya no hablaban muy bien el hebreo y entendían mejor el griego, así podían interpretar mejor la Torá. Y fue mejor transcribirle la Torá en el idioma griego koiné, para que lo pudiesen interpretar. Así el griego fue tomando fuerza en el imperio griego. Así por lógica, en los términos hebreos utilizados en la adoración de los judíos, al traducirse al griego, fueron reemplazados por términos lingüísticos griegos. Por ejemplo, sinagoge, el cual es sinagoga. Es el lugar donde los rabinos se reúnen o se reunían, cuyo significado no es un término hebreo, sino un término griego. Así de común ya era el idioma griego. Esto es paradíjico. Veamos lo que Jesús dijo en el Evangelio.
de Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Versículo 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, pero somos afectados por el mundo. Aunque no seamos del mundo, por estar en el mundo, somos afectados por el mundo, porque Dios no gobierna el mundo. Y veamos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Dice Jesús mismo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Ahora veamos en palabras del apóstol Pablo de quién está gobernando el mundo. Y es necesario ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora veamos Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Comparemos también con Lucas capítulo 4, versículo 6, y dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Con estos textos bíblicos queda claro de quien gobierna el mundo es Satanás, porque como lo dice el mismo Satanás, a él le fue entregado el reino de la tierra. Aunque Jehová Dios no gobierna el mundo, tiene que aceptar ciertas cosas, aunque no sea su voluntad. Sin embargo, Jehová sigue luchando por mantener la verdad pura. Y colocó límite a la gobernación de Satanás y los hombres, como lo menciona el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto quiere decir en que le cedió la gobernación de la tierra a Satanás y a los hombres, pero Dios utiliza lo que le sirve en beneficio en la recuperación de su reino. Es decir, las cosas que en el mundo no son desfavorables para el reino de Dios, sino que son favorables para el mensaje del reino. Jehová Dios lo utiliza, y así podamos entender la perspectiva de Dios para que le podamos explicar a aquellos estas cosas. ¿Cuál de los dos idiomas era más común, más internacional, más conocido cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento? Y automáticamente tenemos que responder: el idioma griego. Si Dios hubiera seguido enviando los mensajes en hebreo, la velocidad para que el mensaje se expandiera no habría sido oportuno ni favorable, porque en el hebreo se habría tardado más por la necesidad de preparar a muchos en ese idioma hebreo para que lo pudiese explicar. En cambio, en el griego, como ya era común, Dios decide en que los libros del Nuevo Testamento se escribieron en el idioma griego koiné para que tuvieran mayor alcance de evangelización. Ya sabemos, aunque estamos en el mundo, las cosas del mundo nos afectan a pesar de que no somos del mundo. Aunque Dios no gobierna la tierra, sí permite que los hombres la gobiernen. Pero no interviene en los asuntos del hombre, pero aprovecha lo que al final le sirva para la expansión del mensaje del reino. Así, al final, determinar los perjuicios del idioma griego son más los beneficios que los perjuicios. Aunque sí se contaminó en algunas cosas, pero para eso estamos nosotros, los defensores del reino, para exhortar y corregir los errores que están fuera de contexto.
claramente en aquellos que quieran aceptarlo, porque muchos están agarrados en la contaminación. Lamentablemente, en cuanto en el idioma griego, por su mitología, creyendo en el infierno, en el supuesto castigo eterno, y lo más irónico es cómo pueden consentir en la balanza, en un Dios de amor y a su vez en un Dios terrible, vengativo, creador de un supuesto asador como el infierno. Esa frase no cabe en la cabeza de una persona razonable que conozca el carácter del Dios verdadero, de la Biblia, Jehová, el Dios de los ejércitos. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la gran comisión que Jesús hace a sus apóstoles y les fue más fácil hacerlo en el idioma griego koiné. Ellos sabían explicarles a los oyentes los términos griegos en conformidad con el hebreo, es decir, al hablarles del Hades, ellos sí dejaban claro en que el Hades era o es la sepultura. Ahí no había problema. De hecho, el apóstol Pablo anticipó la contaminación del Evangelio en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo sabía que la iglesia se iba a contaminar cuando los apóstoles, conocedores del verdadero mensaje, comenzaron a morir. Empezaron a surgir otros predicadores que ya no tenían el mismo conocimiento, ya no eran tan responsables. Les gustaba el sesgo de las mitologías griegas. Hablaban sobre esas cosas como del infierno y del alma inmortal, la Trinidad, esas cosas que hasta hoy se hablan en la tradición católica, aunque muchas denominaciones protestantes, escuchen bien, aunque muchas denominaciones protestantes suelen decir ser separados de la tradición católica, lamentablemente siguen esas creencias del infierno, del alma inmortal, de la Trinidad. Es muy común en el día de hoy. Pero los que conocemos el Evangelio puro del reino, nuestro deber es exhortarlos de su error. Así, mis amados en el Señor, estamos viendo el imperio de Grecia. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.